Recordando que el capítulo 11 es toda una lista de testimonios acerca de las personas que creyeron. Y que no confundamos la fe con desear cosas personales y por desearlas y visualizarlas y confesarlas nos van a llegar. Sino que la fe tiene que ver con la salvación, con las promesas de aquello que no se ve. Cuando el capítulo 1 dice de lo que no se ve, está hablando de las cosas que son eternas. Por eso el mundo fue hecho de lo que no se ve. Ahora estamos en el verso 4, repasando: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Es decir, la fe de Abel todavía habla a nosotros. Es un testimonio para nosotros de que la adoración tiene que hacerse con fe. Pero no entendamos fe solamente como, bueno, yo sí creo que Dios me está oyendo. Eso es importante. Porque yo creo que simplemente si cuando cantamos creyéramos que Dios nos está oyendo, cantaríamos mejor. No a todos desganados, ¿verdad? Pero más que eso, el adorar con fe tiene que ver con haber ofrecido no mis propios esfuerzos, sino el sacrificio sustitutorio. Es decir, Abel ofreció un animal en su lugar, que ya apuntaba hacia Cristo. Toda nuestra adoración tiene que ser ofrecida por Cristo, porque recuerden ustedes que la fe y las obras son incompatibles desde el momento en que la fe es aceptar lo que Dios hizo y las obras pretenden ofrecer lo que yo hago. Entonces hay muchos grupos que pueden estar hablando de fe. Los grupos legalistas también mencionan mucho la fe. Por ahí estaba yo consultando algunos comentarios sobre la fe de grupos, no voy a decir nombres, pero son legalistas. Y hablaban de la fe. Pero a fin de cuentas es una fe que ellos traducen por buena conducta. Como si no fuera la causa. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? La causa es la fe. La conducta transformada es consecuencia de la fe. Pero para que la fe sea causa, para que la fe sea primero, tiene que hacer la aceptación de lo que Dios hizo. De que la salvación es un don gratuito. Si yo estoy esperando alcanzar la salvación por lo que hago, por cómo me porto, no me ha quedado claro que la salvación es un don gratuito. Bueno, vamos al capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Por la fe. Lo vimos en el capítulo anterior, donde dice que el justo por la fe vivirá. Y en el 11.2, por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Agradamos a Dios por la fe. Aquí se habla de Enoc, un personaje muy misterioso en la Biblia, donde apenas en el libro del Génesis se menciona no más que unas 2 líneas. Y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó para que no viera la muerte porque le agradó a Dios. Y es todo lo que dice de Enoc. Al ser un personaje tan misterioso, de inmediato sobre todo los esotéricos, han querido explotarlo. Todo aquello de lo cual no tenemos mucha información se convierte para los grupos esotéricos en una especie de beta de la cual pueden sacar todo lo que quieran inventar. Al fin que de eso no se sabe. Y yo puedo decir que es un gran misterio, un secreto que yo he recibido, y pues ¿quién me va a decir que no? Si no se sabe del personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo III antes de Cristo, se escribió un libro que lleva
el nombre de Enoc. Pero no es de Enoc, porque este Enoc que menciona la Biblia está dentro de los primeros 11 capítulos de Génesis, y ya en otro momento hemos mencionado, y con detalle en un futuro también, que esos primeros 11 capítulos son de historia primordial. No nos interesa porque no intentan ser historia cronológica, sino una historia primordial, una serie de historias que pueden tener una cierta raíz histórica, pero que están más bien estructurados para explicar por qué el mundo es como es y para anunciar lo que ha de venir. Si Enoc fue un personaje histórico, tendría que haber vivido más de 2000 años antes de Cristo, porque fue bisabuelo de Noé. Tendría que haber vivido antes del diluvio. De hecho, Enoc es alguien curioso porque la persona que más ha vivido en la historia vivió menos que su papá. O sea, Matusalem, que vivió 969 años, es hijo de Enoc. Entonces el que más vivió es Matusalem, pero vivió menos que su papá porque su papá no murió. Es un personaje curioso, ¿no? Pero si este Enoc, más que un personaje histórico, quiere ser una explicación profética, entonces no podemos fecharlo en el tiempo del pasado. Mientras que el libro de Enoc lo podemos fechar en el año 300 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, no es de Enoc. El libro de Enoc no es de Enoc. Sin embargo, fue un libro muy apreciado en el judaísmo tardío. Se han encontrado partes del libro en hebreo, pero sobre todo la parte más completa en su traducción al etiópico, aunque hay fragmentos también en griego. La Iglesia de Etiopía lo considera parte de la Biblia, lo considera un libro canónico. El libro de Enoc, como muchos libros de la época, usa los nombres de los patriarcas o de los profetas antiguos para identificarse con su mensaje, pero también para ganar un crédito, una aceptación como revelación posterior a Esdras. En ese tiempo se pensaba que en el año 500, poco antes del 500, antes de Cristo, con Esdras se había acabado la profecía. Sin embargo, el pueblo de Israel todavía estaba en situaciones de dominación de los paganos. Sufría y no veía las promesas de Dios. Entonces fue necesario, o consideraron necesario algunos escritores, hacer nuevos textos que, aunque no fuesen de los profetas como Isaías, Oseas, que nos compartía Areli, fuesen una explicación de la historia, del conflicto que se daba en la historia entre el sufrimiento por un lado, a pesar de las promesas de Dios, y cómo al final el reino de Dios tendría que establecerse. Entonces algún autor, que no sabemos quién fue, un autor anónimo, puso a su profecía el nombre de Enoc, y en él pretende que cuando Enoc se fue al cielo, Dios lo envió luego con una serie de visiones para Matusalem a veces, para Noé en otras ocasiones, anunciándoles el diluvio, la construcción del arca, pero sobre todo explicando que los vigilantes, es decir, unos ángeles que habían caído, habían venido al mundo a enseñar la maldad, a tomar a las mujeres, a crear una raza monstruosa, y que esa era la razón por la que Dios enviaba el diluvio. De eso se trata el libro de Enoc. Pero, aclaro, no es de Enoc, ¿de acuerdo? Es quizá uno de los primeros, si no es que el primer libro apocalíptico del judaísmo.
Es importante para entender el género apocalíptico y poder leer el libro de Daniel o poder leer el Apocalipsis de San Juan. El apóstol Judas, considerando que un cierto pasaje del libro de Enoc era creencia extendida en el judaísmo y era verdadera, la citó en su epístola. En Judas 14 dice, como profetizó Enoc, séptimo desde Adán, he aquí el Señor viene con sus santos millares de ángeles. Judas está esperando el regreso de Cristo. Y para él, que el judaísmo tenga una idea prevalente, expresada en el libro de Enoc, es una confirmación de muchos otros textos, como Zacarías y Malaquías, o palabras mismas de Cristo, de que el Señor ha de regresar para juzgar al mundo. Pero él cita el libro de Enoc. Pero ahí no queda la cuestión de las especulaciones con respecto a Enoc. En el Talmud y en otros libros judaicos se dice que Enoc se convirtió en el ángel Metatrón. Tal vez usted haya escuchado ahí, sobre todo en las corrientes cabalísticas, del ángel Metatrón, que trae las revelaciones al pueblo de Israel y que es el más grande de todos los ángeles. No se menciona en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en alguna literatura rabínica se dice que Metatrón está sentado en el cielo, postura que solo corresponde a Dios. De ahí que algún rabino haya dicho, hay dos poderes en el cielo. Por supuesto, cuando el judaísmo tradicional rechaza a Cristo, a Jesús, como el Hijo del Hombre, tiene que encontrar otro personaje que cumpla las funciones de mensajero y de juez a quien Dios ha ordenado y a quien Dios ha sentado también en el trono. Digamos que Metatrón es como un sustituto de Cristo en el judaísmo rabínico, pero que en realidad tendría que cumplir la misma función. Entonces es curioso cómo el judaísmo, por un lado, rechaza a Jesús, el Hijo del Hombre celestial, y sustituye con un personaje que le parece que ha sido Enoc. Posteriormente en el Corán, los musulmanes también dicen que Idris es el otro nombre de Enoc y que es junto con Noé o junto con Ismael de los grandes profetas que Dios ha levantado en la historia antes de la llegada de Mahoma. Los mormones pensaban que Enoc había fundado la ciudad de Sión, que era una ciudad justa en el mundo de pecado, y que Dios había arrebatado no solo a Enoc, sino a toda la ciudad de Sión, y solo había dejado a Noé para que continuara la justicia en la tierra. Todas esas son leyendas que les platico para que ustedes estén alerta, no vayan un día a escucharlas y a decir, el pastor no nos dijo de eso, y acabo de encontrar un gran secreto, una gran sabiduría y ya me voy para allá. No, esas leyendas existen, pero existen solo porque la Biblia nos dice muy poquitas cosas de Enoc. Sigue siendo un personaje en la bruma del misterio. Pero lo retoma la carta a los Hebreos y nos dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Esto implicaría que tal vez a la manera de cuando Moisés muere, la gente lo busca y lo busca vivo o busca el cadáver y no lo encuentra. No lo encuentra, ¿por qué? Porque Dios se lo había llevado. Por tanto, Enoc se convierte en el tipo de la resurrección de los que estemos vivos cuando Cristo Jesús venga a este mundo por segunda vez. No pierda Hebreos 10 y muy cerquita allí busque la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 4 y verso 13.
4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchos de nosotros hemos perdido a algún familiar querido o nos ha tocado ir a compartir a donde hay una familia reunida por el duelo. Y yo creo que este pasaje es muy oportuno para fortalecer la fe. Estamos hablando de la fe. Entonces dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Recuerdan que la fe es la sustancia, es la hipóstasis de las cosas que se esperan, ¿no? Entonces, no se desesperen como los que no tienen esperanza. Hipóstasis es que algo no sea imaginario, sino que realmente tenga una sustancia. Por eso el primer verso decía, la fe es la hipóstasis de las cosas que se esperan. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Recuerde que la garantía de nuestra resurrección es que Jesús resucitó. Por eso era el mensaje central de los apóstoles. El cristianismo no está bien entendido si la resurrección de Cristo no ocupa el lugar central de la proclamación, de la teología, de la esperanza, de la fe. Si nos parece que lo importante es la cruz y ya como un apéndice ahí de menor importancia, Jesús resucitó, no hemos entendido el Evangelio. La cruz solo es importante a la luz de la resurrección. La encarnación solo es importante a la luz de la resurrección. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice el verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, somos los Enoc. Pablo se está considerando ahí entre los Enoc. ¿Sí me explico por qué, no? Porque Enoc no muere. Pablo dice, si cuando el Señor venga nosotros no hemos muerto, si estamos vivos aquí en la tierra, no seremos delanteros a los que durmieron. Dice el verso 17, los que vivimos, los que quedamos juntamente con los muertos resucitados, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces, Enoc, la experiencia de Enoc va a ser la experiencia de los que estemos vivos. ¿Le gustaría? Recuerde que Corintios 15 nos explica que eso sucederá tan rápido como un pestañeo. No hay aviso previo. No dice Dios con una voz como de trompeta, dentro de una hora voy a llegar, y todos ya se hincan, confiesan sus pecados y se ponen listos, ¿no? Sino que a la hora que no pensamos, el día que no nos imaginamos, y cuando en menos tiempo que un pestañeo, yo creo que no se medían también los segundos y las décimas y las milésimas de segundo, bien podría decir, en una milésima de segundo, el que caminó con Dios será arrebatado para encontrarse con Jesús. Cuando Jesús venga a establecer su reino, a resucitar para vida a los que han creído en Él. Ahora, ¿qué necesita usted para que cuando Jesús venga participe usted de la resurrección? Porque a veces es un temor que tenemos. Es que si Jesús viene, tal vez no lo confesemos, ¿no? Pero en nuestro fuero interno decimos, es que si Jesús viene ahorita, quién sabe si yo me ando quedando. Y de repente estamos en la casa y no nos dimos cuenta a dónde se fue la esposa, la mamá, y ya fue el rapto, ya me quedé, ¿no? Si usted se quedó, se va a dar cuenta inmediatamente, porque cuando Jesús venga, resucitará a los creyentes para vida y lo demás será consumido. Así que si usted no está siendo consumido, pues no ha sido el regreso de Cristo, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a estar seguro? Alguna vez en una iglesia pentecostal les decía yo,
A ver, jóvenes, si ustedes están jugando fútbol, cuando Cristo venga, ¿se van o se quedan? Nos quedamos. O sea, ellos piensan que si algo que estamos haciendo no pertenece al culto, entonces no es espiritual, y si no es espiritual, pues nos quedamos. Luego Jesús dice que velemos y oremos, y entonces luego hacen veladas de oración, porque pues, ¿qué tal si Cristo viene? Yo estoy en la velada de oración, sí me voy, pero si Cristo no viene el día de la velada de oración, ¿qué? ¿Cómo sabemos que nos vamos? No es por nuestros méritos. Si usted en el momento en que Cristo venga se acaba de enojar, ¿se va o se queda? Si usted es creyente, se va. Alguien puede espantarse y decir, ¿estás diciendo que alguien con pecado se puede ir al cielo? No, lo que hay que entender es qué significa caminar con Dios. Aquí dice que Enoc caminó con Dios. Caminar es una línea. Una línea puede trazar una gráfica. Mi caminar con Dios es como la bolsa de valores, ¿no? Normalmente va en ascenso, pero tiene sus bajas, exactamente. Sin embargo, estoy caminando con Dios. Fíjese, aquí regreso a Hebreos y dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Génesis dice que caminó con Dios en el texto masorético. En la Septuaginta dice que agradó a Dios. La carta a los Hebreos toma la versión de la Septuaginta y dice, fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra viene de la raíz del nombre Evaristo. ¿Conocen a alguien que se llame Evaristo? Quiere decir agradable. Bueno, y Varistos, agradable. Porque Enoc fue traspuesto porque fue Evaristo. Fue agradable a Dios. ¿Por qué fue agradable a Dios? Porque Enoc se portaba muy bien. Dice un texto que leí de los testigos, ¿no? Sí, comienza hablando de la fe, pero luego dice, Enoc se fue porque se portaba muy bien. Y yo le pregunto a usted, ¿Enoc se fue porque se portaba muy bien? ¿Por qué se fue? ¿Por qué le agradó a Dios? Comienza el verso 4, por la fe, ¿no? Por la fe. Otra vez el verso 2, por la fe alcanzaron testimonio. Es decir, Dios dice, están aprobados, me son agradables. ¿Por qué? Por la fe. Solo hay uno que puede ser agradable por sí mismo. Y ese es Jesús. Por eso la voz que se oyó en el monte Tabor y la voz que se oyó en el bautismo en el Jordán, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Fuera de Jesús, nosotros somos posibles del agrado de Dios solamente por la fe. Solamente porque aceptamos el perdón, el regalo de la salvación. ¿Sí? Porque piénselo de esta manera. Si yo soy un pecador que merece el infierno, y a pesar de eso Dios me ama tanto que me perdona, y yo vengo y digo, no, Dios, yo soy tan bueno que yo voy a quedar bien contigo. ¿Puedo agradar a Dios? ¿Puedo agradar a Dios si no reconozco que por mí mismo estoy perdido? ¿Puedo agradar a Dios si no reconozco que su amor es inmerecido? ¿Que su salvación es un regalo? No lo puedo agradar si yo pienso de mí que soy bueno. No sería más que orgullo y desconocimiento de lo que Dios ha hecho. Entonces la fe, recuerden que la fe es aceptar lo que Dios ha hecho. Enoc creyó, al igual que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue del agrado de Dios y Dios se lo llevó. Y esa es la manera en cómo Dios nos va a llevar a nosotros cuando Jesús venga. Por eso el siguiente versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, no confunda la fe, y eso lo dijimos desde la primera plática sobre el tema.
con la creencia en la medida en que la creencia es una posibilidad. Pues yo sí creo que Dios, pues seguramente, y seguramente quiere decir todo lo contrario, ¿no? Cuando los evolucionistas dicen, es que un pescado seguramente se salió tanto a la tierra que le salieron patas, ese seguramente quiere decir, no tengo idea de lo que estoy hablando, ¿no? Pero cuando la creencia es suponer que sí debe de haber un Dios, no estamos en la fe. La fe es la certeza, no de que Dios existe, sino de que me ama y me ha perdonado. El problema en los tiempos de la carta a los Hebreos, y peor en los tiempos de los Salmos, que son más antiguos, no es un problema teórico-filosófico. Aunque hubo tal vez por ahí algún pensador ateo, no son épocas en que el ateísmo esté difundido. Lo predominante es el politeísmo, no el ateísmo. Aquí el problema no se refiere a la gente que no cree en Dios por una postura filosófica, sino se refiere a la persona que acepta que Dios está, no solo que existe, pero lo que implica que existe es que está. Y si está, ¿cómo me debo comportar? Fíjese cómo sigue diciendo el versículo. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si usted se acerca a Dios, tiene que aceptar que Dios existe. Bueno, pues sí, en un primer lugar, pero volveríamos al problema teórico, ¿no? Que les dije, la escolástica, por ejemplo, queriendo partir de la criatura al creador, quiere primero usar las pruebas de la existencia de Dios acerca de la contingencia de los seres, del movimiento, de las causas, de la escala de los valores, para demostrar primero que hay Dios. Pero aquí tendríamos que entender el texto más a la luz del Salmo 14. ¿Me quiere acompañar al Salmo 14? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Le recuerdo que entre el año 1000 o el 500 antes de Cristo, en que se escriben los salmos, la mayoría, no existe el problema teórico del ateísmo. En todo caso, si el Salmo 14 fuera un salmo, que es lo más probable, del exilio babilónico, los necios son los babilonios, que creen en dioses falsos. ¿Sí me explico? El necio es el que no quiere la sabiduría. Es el que cree que puede seguir su propio camino y no el camino de Dios. Por eso la necedad y la vanidad, o sea, el absurdo, van de la mano. Porque los ídolos son vanidad. Porque el necio se va a encontrar que el fundamento que suponía tener no existe y se queda condenado a la nada. El necio dice no hay Dios, pero ¿cómo lo dice? No de una manera teórica, sino de una manera práctica, a través de la idolatría y a través del pecado. Si usted dice que cree en Dios, pero se comporta como si Dios no lo viera, no lo estuviera viendo a usted, si usted se comporta como si Dios no estuviera enterado de todo lo que pienso, siento y hago, entonces usted es un necio que dice no hay Dios. ¿Me explico? Probablemente en este salón no haya alguien que diga yo soy ateo. Gracias a Dios, ¿no? Pero eso no obsta para que alguno de nosotros o alguno de los hermanos que nos acompaña a la distancia no diga con su conducta que no hay Dios. Se refiere aquí a la conducta. Por eso el verso siguiente dice, se corrompieron e hicieron obras abominables.
¿Qué es en el contexto judío la obra abominable? Los ídolos, los ritos de las religiones paganas, las costumbres paganas, incluyendo el travestismo, la prostitución sagrada y muchas otras cosas que la Biblia llama claramente abominaciones. Los que adoran ídolos, los que practican supersticiones, ritos que no sirven realmente para nada, que tienen dioses que son aire, todos esos son necios que dicen que Dios no es Dios. Y la consecuencia práctica en su vida es vivir pecando. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Recuerde que la vez pasada hablamos de la fe y el entendimiento, ¿no? Cuando Hebreos dice, por la fe entendemos. Ahora, aquí el Salmo vuelve a hablar del entendimiento y dice, Dios busca un entendido. ¿Quién es el que cree en Dios? ¿El ignorante? ¿El supersticioso? ¿El que se ha peleado con el intelecto? ¿O el entendido? El entendido. Otra vez note usted la fuerte relación entre la fe y el entendimiento. Todos declinaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiese y a Jehová no invocaron? Los gentiles opresores no tienen conocimiento, devoran al pueblo de Israel. Obran iniquidad, a Jehová no invocaron, invocan a dioses paganos. Allí temblaron de espanto porque Dios está con la nación de los justos. El Dios de Israel, Él es el Dios. Así que, de acuerdo con el Salmo 14, regresamos a Hebreos capítulo 11 y podemos ahora leer mejor el verso 6. Déjeme parafrasear el verso 6. Pero, sin aceptar que la salvación es algo que Dios hace, es imposible ser evaristos. En el griego aquí se vuelve a usar la misma palabra que se usó para Enoc. Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Enoc fue evaristo. Si usted no tiene fe, usted no puede ser evaristo. A lo mejor no le gusta el nombrecito, pero significa algo bueno, ¿no? Usted quiere ser evaristo, usted quiere ser agradable a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, que está aquí, que lo ve, que lo escucha, que lo juzga, que lo conoce. Eso es el Salmo 14. Los que no tienen entendimiento, los que no conocen, son los que dicen, Dios no está aquí, Dios no ve, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero el que agrada a Dios por la fe, no solo cree que Dios existe, lo cual es un problema más bien teórico, sino está consciente de que Dios nos ve en todo momento, nos acompaña, conoce perfectamente nuestro corazón. Aquí no se trata de si tengo más obras buenas o más malas. Puedo tener más buenas, pero mi corazón reservarse un buen pedazo que no le he entregado a Dios. Y eso es lo que equivale a la infidelidad. Sí, esposo, yo te amo con el 80% de mi corazón, pero en el otro 20% no se me olvida mi primer novio. ¿Verdad? O sea, es un problema del corazón, no es un problema de lo que haces o dejas de hacer, antes es un problema del corazón. Por eso, el que se allega a Dios tiene que estar perfectamente claro, como Enoc, que se trata de caminar con un Dios que está aquí, que está presente y que galardona a los que le buscan. Entonces, ¿tenemos o no tenemos la fe de Enoc? Hoy me ha comido el tiempo, ¿no? Porque vengo de la iglesia presbiteriana donde me tocó compartir y pues por más que le corremos, ya no llegamos tan rápido. Nuestros jóvenes no alcanzaron a llegar, seguramente siguen de campamento. Pero los que estamos aquí, los que están con nosotros a la distancia, ahí estaba la lista, y los que nos verán después.
¿Tenemos la fe de Enoc? Independientemente de la bruma histórica misteriosa de aquel personaje, la enseñanza es el que cotidianamente anda con Dios. No es que Enoc un día se volvió tan bueno o tuvo tal experiencia espiritual tan profunda. No. Caminar es paso a paso, es todos los días. Cuando Enoc día con día caminó con Dios en un mundo que se perfilaba a la maldad, relativamente faltaban pocos años para el diluvio, probablemente Enoc fue contemporáneo de Set o de Adán y tal vez conoció a su nieto o bisnieto Noé. En un mundo caído, estoy en la cronología tradicional bíblica, ¿no? En un mundo caído, alguien caminó con Dios. ¿Qué significa que caminó con Dios? Que no se sentía justo por él mismo, sino que creyó que por fe en el amor, en la gracia divina, fue agradable para Dios. Se volvió Evaristo. Y Dios se lo llevó sin que muriera. Los que estemos vivos cuando sea el retorno de Cristo y hayamos sido evaristos, hayamos caminado con Dios por la fe, le seamos agradables por la fe, al igual que Enoc, seremos traspuestos. Recibiremos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Eso va a suceder tan rápidamente que no habrá tiempo de prepararse. En ese momento ya no. Es un caminar con Dios, como Enoc. Es un caminar con Dios. Así que estemos conscientes de una cosa. Dios nos ve aquí reunidos. Por eso oremos y cantemos como que Dios nos ve. Pero Dios nos ve cuando nos vamos. Dios nos ve en la casa donde más gritamos. Dios nos ve en el trabajo. Dios nos ve en la escuela. Dios nos ve en el transporte. Vivir como si Dios no nos mirara es convertirnos en necios, perder el entendimiento y afirmar implícitamente: Dios no está. Dios no es lo suficientemente importante en mi vida para afectarme en todo lo que hago. Entonces tenemos esos dos caminos, ¿no? O estoy en la certeza de un Dios que no se ve, pero que está aquí, y por tanto le soy agradable, o soy un ateo práctico, que creo, porque voy a la iglesia, me sé versículos, digo que Dios sí existe, pero con mi conducta estoy diciendo: no hay Dios. ¿Cuál es el resultado de comportarse como que no hay Dios? Abominaciones. Y lo contrario, andar agradando a Dios, ¿cómo cierra el verso 6 de Hebreos 11? Es galardonador de los que le buscan. La salvación no la merezco, pero cuando lo busco, me regala. Y me regala a manos llenas, porque la gracia es inconmensurable, es abundante. Llueve y llueve, como dice el himno, lluvias de gracia, porque Él es galardonador de los que le buscan.